Bueno, vamos a hablar en esta sesión, vamos a hablar de Marx. Un poco acá les pongo un poco de imagen para no hacer como tan cansado esto. Eh, Vamos a hablar de Marx, a ver qué onda con este señor barbudo eh, que transformó las ciencias sociales en general, ¿no? Para eso nosotros vamos a realizar un ensayo que nos va a ayudar a entender cuáles son las contribuciones de la teoría de Marx a la psicología social y las ciencias sociales. Y vamos a ello, ¿no? Vamos al punto en concreto. Vamos a hablar de cómo el marxismo contribuye a todo esto. Entonces, la relación básica es qué relación hay entre la realidad material y la ideología. ¿Sí? Para Marx, nosotros pensamos como pensamos por las condiciones materiales en las que vivimos. Ojo con esto, porque acá nos voltean muchas cosas a los psicólogos. Los psicólogos generalmente creemos que según como pensemos, según como percibimos la realidad, es como se organiza la realidad material. Marx nos dice lo contrario, nos voltea la fórmula y nos dice la conciencia que tenemos sobre el mundo depende de las condiciones materiales. Si queremos cambiar la conciencia de las personas, debemos cambiar y transformar las condiciones materiales. Es decir, no tenemos que ir primero a transformar la conciencia, ¿no? Diría Marx. Tenemos que ir a cambiar la forma en cómo está articulado materialmente el mundo, porque esa forma nos hace pensar de ciertas maneras, ¿no? Y básicamente este esquema sostiene lo siguiente: la realidad material genera condiciones materiales de vida, las cuales crean formas de pensar, las cuales producen ideología. ¿Cómo es esto? Eh, de acuerdo a cómo esté el contexto material, por ejemplo, las condiciones del espacio físico, geográfico, ambiental o las formas de producción y desproducción de los recursos, es como vivimos. Pensemos ahorita en todo esto que está pasando con la pandemia, con el COVID. Eh, Pensemos en cómo se vive en función de la clase social, ¿no? Hay, por ejemplo, un llamado al distanciamiento social, pero pensemos qué posibilidades tienen las personas en función a sus condiciones materiales. Evidentemente, quienes pueden resguardarse en su hogar son quienes tienen un hogar. Quienes pueden como permanecer en cuarentena porque tienen un trabajo formal que les sigue dando ingresos, pues tienen ahorros para mantenerse como en la cuarentena, comprar como ciertos víveres. Pero otras personas, por ejemplo, que viven al día, estas condiciones materiales son muy diferentes. Entonces la realidad material obviamente genera ciertas formas de condiciones de vida, ¿no? Alguien que habita en un edificio, en un departamento, en una zona residencial vive de forma muy distinta a alguien que vive en la periferia de la ciudad, en una casa que no tiene piso de cemento. Si tiene piso de cemento solamente es eso, que tiene un número limitado de cuartos o de baños y ese tipo de cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, ir a la universidad en autobús, ir en coche, genera experiencias muy distintas. Yo lo que iba a hacer en la clase, en el espacio del aula, era pedirles que durante toda la sesión se sentaran en el suelo. Eh, Se sentaran en el suelo para que vieran cómo la experiencia de las personas cambia cuando cambian las condiciones materiales en las que se desenvuelven cotidianamente. En el aula estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a tener una silla, ¿no?, que es relativamente cómoda, pero no sentamos en el suelo. Ahora, por ejemplo, con todo esto, quienes tienen como ciertas condiciones materiales pueden seguir con las clases, ¿no? Y seguir de ciertas maneras. Entonces, la realidad material es indispensable, ¿sí? Vivimos el mundo en función de las condiciones materiales en las que nosotros estamos, ¿no? Pensemos cuáles son nuestras condiciones materiales y eso cómo nos hace vivir, ¿no? Eh, Marx cree que nosotros pensamos como pensamos, percibimos la realidad como la percibimos por esas condiciones materiales. Eso influye muchísimo en la manera en cómo le damos sentido al mundo. Eh, bueno, pensemos en el tema de la ideología. Eh,
la cuestión de la ideología es cuando estas formas de pensar que surgen de las condiciones materiales se vuelven socialmente compartidas, es decir, son creencias y significados compartidos por comunidades, pero tienen una característica también, ¿no? Que esas formas de pensar generalmente lo que hacen es ocultar una situación de opresión o desventaja social. Marx cree que el capitalismo contemporáneo sostiene su desigualdad estructural precisamente ocultando su funcionamiento, ¿no? Entonces, la primera fórmula que hay que aprender de la tradición crítica es que las condiciones materiales históricas producen formas de pensar específicas. Conforme vayamos avanzando en esto, nos vamos a dar cuenta que no solamente son formas de pensar, son formas de sentir, de hacer, un montón de cosas. Entonces la clase social construye un montón de cosas. Pues no sé si vieron la película de Parásitos. Es muy interesante, ¿no?, lo que quiso el director de esta película, porque lo que nos propone el director es, ay Dios, le moví acá y ahí está el video. Lo que nos propone como el director de la película de Parásitos es como esta idea de que incluso el olor depende de la clase social, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda que vale la pena como tener en cuenta. Bueno, vamos a ver la otra parte del esquema que pasa por este otro lado, que ¿cuál es la materialidad histórica hoy vigente, ¿no? Marx nos va a decir que la materialidad histórica es la materialidad del capitalismo, es la forma de distribución de los recursos. Fíjense qué curioso, o sea, los psicólogos que nos encargamos de este comportamiento humano casi siempre lo hacemos fuera de contexto, fuera de las condiciones materiales que posibilitan determinado tipo de comportamientos, determinado tipo de consumos, ¿no? Si ustedes se fijan, nuestra vida cotidiana se organiza un montón en función de nuestras necesidades concretas, ¿no?, sociales que debemos llevar a cabo para satisfacer nuestras necesidades más elementales. Pensemos cuántas horas trabajamos, ¿no? Cuántas horas necesitamos dedicarle como a todo este asunto del trabajo y cómo el trabajo organiza gran parte de nuestras vidas, ¿no? Bueno, entonces Marx cree que la materialidad contemporánea es la materialidad del capitalismo, y evidentemente lo que nos va a advertir es que en esta forma de materialidad histórica la lucha de clases es elemental, porque acá el poder y los recursos se dividen de una forma muy, muy desigual, ¿no? Quienes poseen los medios de producción material e ideológico tienen más poder, ¿sí? Tienen más poder. Por ejemplo, a mí me gustaría mostrarles este video que es sobre la distribución de la riqueza del mundo, pero me gustaría hacerlo aumentado. Este video por ejemplo, no son datos actuales, ¿no? No son datos actuales, son más o menos datos de hace como 8 años, si mal no recuerdo, porque es aún más grave aún hoy, ¿no? O sea, vamos a verlo. Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira al mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos,
Acá lo que tenemos que poner atención es eh, sobre esta idea que promueve el liberalismo económico, particularmente el neoliberalismo, eh, que es sobre cómo se distribuye la riqueza, ¿no? Porque se construye la idea de que el capitalismo va a construir prosperidad social y va a distribuir de una forma eficiente la riqueza, sobre todo no equitativa, eficiente, ¿no? Y se construye la idea de que en función de qué tanto se esfuerzan las personas van a tener como acceso a la riqueza, ¿no? Pero lo cierto es que nos estamos dando cuenta que la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Vamos a seguir viéndolo. Buscámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, según un informe de Oxfam, ya solamente son 200 personas las más ricas que tienen la misma riqueza de esa cantidad de personas. Es decir, lo que estamos viendo cada vez más es que es cierto, se produce más riqueza, ¿no? El capitalismo es extraordinario produciendo riqueza, pero eso no significa que sea extraordinario distribuyéndola, ¿no? Porque se está concentrando cada vez más en menos manos. Grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones poseen más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al fin. Ojo con esto. Este es el tiempo de Marx, ¿no? Este es el contexto en el que Marx estaba denunciando el capitalismo. Bueno, sigamos. El colonialismo en los años 60 eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas. Bueno, eso lo que nos da una idea es sobre las formas en cómo se distribuyen la riqueza hoy en el mundo, ¿no? Algo que no articulé de la forma más clara en el video sobre la historia, sobre el capitalismo, es cómo el colonialismo va a construir, no va a construir sí al capitalismo, pero también va a construir como dos subsistemas en su interior, ¿no? Algo como lo que Wallerstein
llama el capitalismo central y el capitalismo periférico. Esto que conocemos como países desarrollados y países subdesarrollados, o mejor dicho, países subdesarrollantes y países subdesarrollados, son hijos del colonialismo. El capitalismo central son los países subdesarrollantes y el capitalismo periférico son los países subdesarrollados. ¿Qué quiero decir con esto? La dinámica de la economía global no es que los ricos sean muy ricos porque son muy eficientes. Tiene que ver con la historia de los últimos siglos. Los ricos son muy ricos por la extracción de capital que durante siglos hicieron de los países más pobres, pero también son ricos hoy por la dependencia estructural que hacen que los países más pobres tengan de ellos. Entonces, esta dinámica estructural del capitalismo lo que está haciendo es que la riqueza se concentre. Eso es la economía política planetaria contemporánea, ¿no? Entonces, en este contexto es que Marx tiene como una vigencia extraordinaria, porque nos ayuda a entender que aquellos quienes tienen los medios de producción, tanto material e ideológico, tienen más poder, ¿sí? El fondo de la teoría crítica no solamente es conocer cuál es la forma de la realidad material o cómo se produce ideología, sino también cómo se concentra el poder. Porque lo cierto es que el poder utiliza o naturaliza las relaciones económicas y sociales a través de la ideología dominante, es decir, las hace presentar como necesarias, como obvias, como únicas, y nos impide pensar como alternativas. El pensamiento marxista es hoy clave para pensar la economía planetaria, sobre todo pensando el desarrollo del capitalismo digital, que es muchísimo más complejo que el capitalismo que Marx estudió en su momento, que es el capitalismo industrial. La materialidad que nos va a insistir el marxismo es siempre histórica y es producto de la actividad humana y por tanto cambiable. Marx va a insistir en eso. Necesitamos cambiar la realidad material. Entonces, bueno, yo les voy a pedir que recuerden un poco las diferencias en este asunto de la atención al COVID en distintos países. Y bueno, ya solamente para cerrar, quisiera cerrar con esta pequeña presentación sobre manifestaciones del marxismo en la psicología, que es relativamente muy sencilla, que tienen el texto de Pavón que les pasé a través del Classroom. Bueno, acá mi computadora dice que se está sufriendo para poder hacer la tarea que le solicito, ¿no? Pero bueno, ya cargó. Vamos a encontrar distintas manifestaciones del marxismo. Vamos a encontrar el marxismo y la psicología en la Unión Soviética, por ejemplo, en el tiempo del desarrollo de la Unión Soviética. Ahí vemos las obras de Vygotsky, de Leontiev, incluso Luria y otros que van a tener una influencia marxista. Es muy curioso esta forma de marxismo y psicología, porque si ustedes se fijan, todos estos autores van a insistir muchísimo en la dimensión material. La obra de Vygotsky es extraordinaria en términos de cognición, ¿no? Sobre todo porque en la obra de Vygotsky podemos ver cómo este autor nos dice los procesos psicológicos superiores, fundamentales, tienen un origen histórico en la actividad humana, es decir, no son entidades abstractas que tenemos ahí en la cabeza nada más porque sí. Es producto de una serie de procesos, ¿no?, que en su interacción dialéctica producen la experiencia humana contemporánea, y que esos productos, por ejemplo, es la evolución filogenética, el desarrollo ontogenético, pero también la sociogénesis de muchos procesos culturales, ¿no?, que van a dar pie a la actividad humana. Es decir, nosotros pensamos como pensamos, tenemos la cognición que tenemos porque es un producto histórico, ¿no? No tenemos lenguaje porque sí, el lenguaje es un producto histórico y material. Entonces esa contribución es muy interesante, tan solo en la Unión Soviética. Del marxismo fuera de la Unión Soviética, bueno, perdón, me faltó mencionar algo, dentro de la Unión Soviética fue censurado también la obra, ¿no? Por ejemplo, la obra de Vygotsky
durante casi todo el estalinismo estuvo censurada, casi 30 años de censura, y no fue sino hasta los años 50 en que Vygotsky se conoce, y bueno, marxismo fuera de la Unión Soviética es muy interesante porque es un marxismo que va a ser incluso muy crítico con los procesos al interior de la Unión Soviética. Y podemos encontrar dos líneas. Por un lado podemos encontrar a la Escuela de Frankfurt, pero no son dos líneas. O sea, por un lado vamos a encontrar la Escuela de Frankfurt, que se va a dividir en dos líneas. Una que va a ser el freudo-marxismo, sobre todo hay autores como Fromm, Marcuse, Reich, van a ser claves que van a tratar de hacer esta como vinculación entre psicoanálisis y marxismo, y también lo que se conoce como teoría crítica, donde está Adorno, Horkheimer y Habermas, que influyó muchísimo en las teorías que nosotros vamos a ver dentro de esta parte del curso. Y hay otros, por ejemplo, las teorías de los aparatos ideológicos de Althusser, de la hegemonía de Gramsci, de la conciencia de clase de Lukács, que van a influir mucho en los desarrollos, por ejemplo, de la obra de Ignacio Martín Baró, en algún sentido, ¿no? Entonces, estos son autores que van a impactar en la psicología. No son psicología, son autores que incluso fueron muy críticos de la Unión Soviética, y que pues vale la pena también rescatar eso, ¿no? Vamos a ver también que hasta la segunda mitad del siglo XX va a surgir un campo en la psicología que se va a reconocer como psicología social crítica, y hay varias producciones, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano y el marxismo, por ejemplo, Ian Parker o Pavón son claves, son autores elementales en esos desarrollos. Y también está la psicología social de la liberación, que la vamos a ver acá. Vamos a ver un poco de psicología comunitaria, no vamos a ver acompañamientos psicosociales, se supone que ya se debe haber visto en cursos previos. Y bueno, también hay otras teorías con amplia tradición de influencia marxista que nosotros sí vamos a ver, como es el análisis crítico del discurso, el constructivismo estructuralista y ciertos feminismos de segunda ola, ¿no? El curso está organizado sobre todo para atender esta parte. Todavía no está incorporado la idea del psicoanálisis lacaniano y marxista, que será muy interesante, sobre todo pensar las dimensiones sociopolíticas del deseo y sus bases materiales. Pero bueno, no está articulado todavía con el contenido de la materia. Entonces, es una rama muy amplia, ¿no?, que tiene mucho que contribuirnos. Y bueno, pues por mi parte, en esta ocasión sería todo. Yo esperaría su participación en el foro. Vamos a ver cómo nos va con el foro, con preguntas específicas en torno al marxismo y a la tarea que les dejé, ¿vale? La tarea que tiene que ver con la relación de cómo se presenta este asunto del COVID en México y en China a partir de las condiciones materiales. Bueno, nos vemos.